Amigo, buenas noches. En el libro de San Marcos, en el capítulo número 4, San Marcos, capítulo 4, versículo 41, hay un pensamiento, pero también hay una pregunta. Marcos 4, 41. Dice el versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez en este santo lugar para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por la presencia de los ángeles en nuestro medio y gracias por la dirección de su Espíritu Santo. Padre querido, pedimos una bendición especial sobre los amigos y amigas que nos acompañan en esta noche. Pero pedimos su bendición también sobre cada uno de los hermanos y hermanas presentes en esta congregación. Querido Dios, habilítenos con el Espíritu Santo para comprender el estudio de su palabra. Permita, Señor, que el Espíritu Santo nos hable a cada uno en forma individual y personal para recibir así el pan de vida para la vida eterna. Amén. Padre Santo, ponemos en sus manos la vida de cada uno de los presentes y de los que vienen en camino, que hoy tengan un encuentro con usted, que hoy reciban la bendición del Espíritu Santo y con él salvación y vida eterna. Amén. En sus manos santas nos entregamos, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén, Señor. Algunos exégetas bíblicos dicen que después que Jesús presentó el Sermón del Monte, San Mateo 5, 6 y 7, entonces salió con sus discípulos a un circuito de predicación. La idea era primero presentar el reino de la gracia, presentar la Carta Magna, presentar los principios del reino de la gracia, del reino de Dios, y luego presentar en forma práctica el poder del Evangelio. Cuando Jesús termina de predicar, entonces sale a vivir la experiencia con los discípulos. Y hay 4 incidentes que acontecen, sobremanera, en forma ejemplar. Número 1, Jesús tiene un encuentro con una tormenta, de la que hablaremos esta noche. Número 2, Jesús tiene un encuentro con unos endemoniados, con un endemoniado. Y número 3, Jesús tiene la experiencia, la tremenda experiencia de tratar con una mujer con un flujo de sangre. Y por último, trabaja con una niña que había muerto, la hija de Jairo. Trabajemos con el primer caso. Cuando el Señor Jesús despide a la multitud que lo quería nombrar rey, que lo quería hacer rey, decide entonces pasar el lago con los discípulos. Y aquella noche se desató una tormenta. Y mientras Jesús dormía, los discípulos luchaban con la tormenta. Y cuando la situación se arreció, cuando la situación se puso difícil, cuando ya no sabían qué hacer, cuando veían el fin en las olas que se movían, cuando veían que ya nada más se podía hacer, entonces se dieron cuenta que alguien estaba con ellos en la barca. En su ansiedad, en su angustia, en su desesperación, se olvidaron que Jesucristo venía en la barca con ellos. Y fue cuando movieron a Jesús con violencia, le reclamaron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Jesús hace 2 preguntas, y son las preguntas de nosotros esta noche. 2 interesantes preguntas. San Marcos capítulo 4, versículo número 40. Dice el verso 40, y les dijo, número 1, ¿por qué estáis así amedrentados? Y la otra pregunta es, ¿cómo no tenéis fe? La pregunta, ¿tenían fe los discípulos, sí o no? No. Jesucristo hace la pregunta, ¿cómo no tienen fe? ¿Qué le pasa a ustedes? Ahora la pregunta es, si los discípulos que caminaban con Jesús, si los discípulos que eran estudiantes de Jesús, si los discípulos que conocían a Jesús, si los discípulos que comían con Jesús, en una situación dada no tenían fe, ¿y qué pasará con nosotros hoy? Vamos a complicar más la cosa. En el libro de San Lucas, en el capítulo 18, hay una pregunta curiosa del Señor Jesús. San Lucas capítulo 18. Es una pregunta rara. Está en el versículo 8.
Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cuál es la pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? Pregunta número 1, ¿estaba Jesús con los discípulos en la barca, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pregunta número 2, ¿habían adorado a Jesús como Dios, sí o no? Sí. Pregunta número 3, ¿no era Jesús el verbo? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y todas las cosas por él fueron hechas, ¿sí o no? Sí. ¿Tenía Jesús poder sobre el mar? Sí. ¿Sobre toda la creación? Sí. ¿No dice Colosenses 1, 15, 16 que todo lo que existe lo creó Jesús? ¿Sí o no? Sí. Y si el creador de todas las cosas estaba en el barco con ellos, y si el dueño de todas las cosas estaba en el barco con ellos, entonces ¿por qué no tenían fe? Cuando lo despertaron, en medio de la tormenta, en medio de las ráfagas de viento, en medio de la oscuridad, cuando no había ninguna esperanza, Jesús se limitó a decir 2 palabras. Le dijo a la tormenta y al mar, calla, enmudece. Y todo se tranquilizó. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Camina, navega Jesús en la barca de su vida. Si Jesús navega en la barca de tu vida, ¿por qué no tienes fe? ¿No es el mismo Jesús? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? La vida cristiana es tan sencilla, pero la hemos complicado tanto. Cuando era niño, me gustaba pelear. Bueno, no me gustaba pelear, tenía que pelear. Tenía que pelear porque si peleaba y me daban, mi mamá me daba una pela. Y si peleaba y yo le daba al otro, como quiera me daban la pela. Y si me provocaban, tenía que pelear porque si no me daban los muchachitos también. Así que tenía que pelear todos los días. Un día hubo uno más grande que yo que me desafió a pelear. Dije, con este yo no salgo, si me fajo con este me van a dar bien duro. Pero resulta que tenía un amigo, se llamaba Pepe, Pedro Rincón, allá en el Ingenio Quiqueya, y le decíamos el tenor. Y entonces le dije al tipo, mira, yo no salgo contigo, tú eres muy grande, yo te voy a buscar uno de tu tamaño, no te preocupes. Y voy y busco a Pepe y le digo, tenor, hay un tipo ahí que me quiere dar. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Digo, no, vamos a dejarlo para la salida, me encantaba pelear, me fascinaba pelear, eso era rico pelear. Pero pleito tranquilo, no esos pleitos de ahora que hay una sangrería, matar gente, no así, no, de puñetazos, sí, ojos morados, eso era rico, eso era cosa. Y cuando salimos, había que pelear fuera de las rejas de la escuela, del colegio, había que pelear afuera para que las monjitas no se metieran en el pleito, porque si era adentro, los reglazos venían y un reguero de problemas. Pero afuera ya no salía. Llegó el momento, vino el tipo y me dijo, es contigo que quiero. Digo, no, conmigo tú no quieres nada. Cuando salimos vino mi amigo Pepe. Y ya yo estaba al rojo vivo y le digo, una sola cosa quiero que le haga a tenor. Me dice, la que usted quiera. Usted de esos cayucos que están allá así, ahí me lo va a pegar. Ahí lo va a pegar. Que grite, ahí lo va a pegar. Los muchachos no piensan. Oye, comenzó el tren. Y Pepe empezó a dar. Y a dar. Y a dar. Y después que le dio, le digo, ¿y no lo va a pegar los cayucos? Entonces se le metió por debajo, lo agarró por la pierna, lo levantó y salió corriendo para los cayucos. Y eso, 1000 y pico de muchachos detrás gritando y voceando. Hoy estábamos todos gozando cuando yo vi que se estaba acercando a los cayucos, que lo iba a pegar de esto. ¿Saben qué es un cayuco? Bueno, vamos a cactus. Oiga, me acuerdo de mis amigos mexicanos. ¿Cuántos son mexicanos aquí? ¿No hay mexicanos? No hay problema. No he dicho nada, Cuando vi que le iban a pegar a los cactus, traducido cayuco, el que empezó el grito fui yo. ¡Padre, tenor, padre! Le caí atrás, lo agarré por la espalda y lo eché para atrás. Y entonces él lo tira al suelo y me dice, pero usted me dijo que lo pegaron los cayucos. Digo, no, hasta aquí está bien, hasta ahí está. El tipo se amansó. Una pregunta, ¿no hay un poderoso gigante que te acompañe? ¿No prometió Jesús estar contigo todos los días? Entonces, ¿por qué no tienes fe? Y la pregunta de Jesús, ¿por qué no tienes fe? ¿Por qué no tienen fe? ¿Qué es lo que le pasa a ustedes? ¿No decíamos anoche que Cristo es el Todopoderoso? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no tienen fe?
San Lucas capítulo 17. Versículo 5. San Lucas 17, 5. Dijeron los apóstoles al Señor, ¿qué cosa? Aumentanos la fe. ¿No le gustaría a usted que le aumenten la fe? ¿A cuánto le gustaría que le aumenten la fe? Le tengo malas noticias. A nadie le va a aumentar la fe. Miren, como el tiempo aquí corre con la prisa, vamos a hacer un paréntesis aquí para hablar un poquito de la fe. ¿Le parece bien? El tema de esta noche es: ¿quién es este? Una pregunta le hago: ¿hay algo que sea imposible para Jesús? Pero piense su respuesta, por favor. Espérese, no corre tan a prisa. ¿Hay algo que sea imposible para Jesús? Piense la respuesta, no vaya tan a prisa. ¿Hay algo que sea imposible para Jesús? Eso me gusta, están pensando. Sigan pensando. La respuesta de Jesús. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Y os obedecería. Vamos a preguntar primero: ¿qué es fe? Y aquí comenzamos. Aquí comenzamos. Usted no puede saber quién es Jesús si no tiene fe. Y si usted no sabe qué es la fe, no tiene fe. Y si usted sabe lo que es fe, hay un resultado en su vida. Hago mi pregunta: ¿le gustaría a usted tener mucha fe? ¿A cuánto le gustaría sinceramente tener una fe a prueba de todo? Levante su mano derecha. Muy bien, aquí vamos. Número 1, la palabra fe, comenzando en el Antiguo Testamento, donde hay que comenzar, tiene una raíz hebrea que es el verbo amán. La palabra amén es una variante de este verbo amán. Amán significa creer, significa certeza, significa certidumbre, significa confianza, significa seguridad. De modo que la raíz de la palabra fe está basada en la seguridad, no en la posibilidad. Tan mal hemos entendido el concepto fe que cuando traducimos la palabra amén, la traducimos como así sea. Y eso es bochornoso. Amén significa es así. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jesús no cambia. De manera que los que tienen fe están seguros en Cristo Jesús. No dependen de las circunstancias. No es que si la cosa está bien o está mal. Bueno, en 1991 me hicieron una invitación para trabajar en otro país. Trabajar en el país de los dólares. Y dije: no me voy de mi país hasta que el Señor no me pida que me vaya. Y pasaron muchos años. 2002. En el 2002 me dijo: ahora tiene que salir. Vámonos. Desbaratamos todo lo que teníamos. Salí con mi esposa y mis hijos y unas cuantas maletas y llegamos a Miami. En Miami había que tomar un vuelo hasta Houston, donde iba a trabajar. Y el vuelo tenía que salir a tiempo para entonces la persona que me van a recoger en el aeropuerto me recogiera a tiempo. Pero empezó a llover. Y una lluvia y llueve. Y digo: pero bueno, faltaban 15 minutos para el abordaje y la azafata no llamaba a nadie. Y yo le digo: oiga, faltan 15 minutos y usted no ha llamado a nadie para abordar. Y me mira ella así y me dice: ni voy a llamar. Digo: ¿cómo que no va a llamar? Se retrasó el vuelo. Dice: no, mírelo ahí. Ese es el avión. Digo: ¿cómo que usted no va a llamar? Dice: no, mientras dure esa tormenta, ellos le llaman tormenta a cualquier cosa, es una guasa. Mientras dure esa tormenta, no hay salida. Y si esa tormenta dura una hora nos quedamos aquí. No, yo tengo que llegar a tiempo. Y me voy al baño y empiezo a pelear con el amigo mío. Yo no te dije a ti que me quería ir para Estados Unidos. Yo estoy yendo para allá porque tú me lo pediste. Ahora mira el lío que se me va a armar. Si yo no salgo a tiempo, no llego a tiempo, aquí estoy, entonces la gente se va, ¿y cómo voy a llegar a donde voy? Y empecé a reclamarle, a decirle: mire, ¿no le reclamamos a Dios, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Es nuestro Padre o no es nuestro Padre? ¿Podemos hablar con Él, sí o no? ¿Podemos abrirle el corazón a Él, sí o no? Pues claro que sí, háblele.
Y entonces, esa famosa pregunta que siempre me gusta, ¿y qué tú quieres? Que se pare la lluvia. Y cuando salí le dije a la azafata, ¿y por qué no llama a la gente ya? Y dice, le dije, Señor, que hasta que la tormenta no se pare, no podemos llamar a la gente. ¿Cuál tormenta? Y entonces miró para afuera y ya no estaba lloviendo. ¿Es real nuestro Dios? ¿Sí o no? ¿Usted lo cree? Seamos sinceros. ¿Verdad que a esta sencilla historia usted comienza, pero bueno, ¿verdad que piensa así? Vamos a ser honestos, ¿sí o no? Y si con una cosa tan sencilla estoy dudando, ¿qué será si le dijera cosas mayores? ¿Puede usted decir que tiene fe cuando duda de una cosa tan sencilla como esa? La fe significa creer en alguien que conozco, confiar en alguien con quien me relaciono. El resultado de la fe en Dios se traduce en una vida de fidelidad y de lealtad, de manera que los que verdaderamente tienen fe son fieles y leales a Dios. Mi pregunta, ¿tiene usted fe? Ay, qué bueno, mira, se quedaron tranquilitos. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Iba Jesús en la barca? ¿Sí o no? Sí. ¿Se le hacía fácil a Jesús calmar la tormenta? ¿Por qué los discípulos no buscaron primero a Jesús? Seamos honestos, cuando usted se toma una fotografía con un grupo, ¿a quién busca primero? ¿A quién usted busca primero, querido? Ya llegaron la foto, vamos a ver cómo quedamos. Y usted comienza a buscar, ¿a quién busca primero? Y después de usted, ¡ay, mira fulano, mira quién sea! Porque se buscó primero. ¿Sí o no? Los discípulos, cuando se armó el problema, ellos hicieron primero su esfuerzo. Vamos a meterle duro a esto, tú verás que lo vamos a resolver. ¿No se ha dado cuenta que muchas veces, mientras usted más lucha con el problema, más se complica el problema? ¿Sí o no? Y mientras más puertas le busque, más se complica la cosa. No sea bobo, desde que el problema comienza, vaya de rodillas. Oiga, Señor, aquí hay un problema. ¿No somos del Señor? ¿Somos o no somos del Señor? La fe bíblica está basada en la evidencia. Dios quiere manifestar su poder en nuestro favor para que cada día seamos más fieles y leales. No hay nada que usted necesite que Dios no le quiera dar. Romanos 8:32 decíamos, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, pregunta Pablo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él cuánto? Todas las cosas. Para esta fecha ya yo quería tener un avión. Te lo estoy diciendo en serio. Me fastidia el aeropuerto tener que perder tiempo. Y una mañana le dije a Dios, quiero un avión. Pensé, si te va a pensar lo que te va a quedar a ti. ¿Y qué es lo que pasó? Una pregunta. ¿Está en crisis Dios? Ustedes son muy buenos. Ustedes tienen respuesta precisa para cada cosa. Eso me gusta. ¿Sí o no? Y entonces el don me dice, pero tú no lo sabes manejar. Digo, no, pues entonces búscame quien me enseñe a manejar un avión. Allá teníamos culto los lunes, los martes y los jueves a las 5:30 de la mañana. Y ese lunes llegué a mi iglesia como siempre. Las personas comenzaron a llegar y llegó un tipo brasileño con una camisa blanca, con mucha bobería, esta camiseta con mucha mojiganga que le ponen. Y pues sí, tonterías de esas. Y una alita por aquí y un avioncito por allá. Evidente, ¿quién será? Me tocó orar con él y cuando terminamos de orar le pregunto, amigo, ¿quién es usted? Dice, oh, yo soy fulano de tal. Oh, qué bien. Termina el sermón. Entonces terminamos de orar y luego la pregunta, ¿y a qué usted se dedica? Y entonces me dice, yo soy instructor de vuelo. Oh, sí, oiga, se puso bueno esto. ¿De dónde trabaja usted? Dice, mi escuela está aquí en el aeropuerto. Oh, ¿cómo su escuela? Dice, sí, yo soy el dueño de la escuela. Digo, ¿cómo? Dice, sí, también soy el dueño de los aviones. ¿Me están entendiendo por dónde voy? Digo, el don ya está respondiendo. Oye, se puso sabrosa la cosa. Entonces le dije, amigo mío, no sabe el lío que tuve ayer con el Señor. ¿Sabe que le dije al Señor que yo quiero un avión, quiero aprender a volar avión? Ah, ¿seguro, pastor? Seguro. Ah, no se preocupe. El martes a las 8 de la mañana vaya al aeropuerto. A tal salida yo lo voy a esperar. Le voy a hacer una prueba de aptitud. Porque tengo que ver si usted tiene aptitud de aviador. Cómo mueve las piernas con los brazos.
Si tiene aptitud de aviador, aprenderá a volar. Digo, no, pero en un momento las clases son muy caras. Yo soy el dueño de la escuela. No, pero que las horas de vuelo son muy caras. Y yo también soy dueño de los aviones. Oye, qué emoción, qué alegría llegar a mi casa brincando. Y cometí un error. Oye, tengo avión de papel en mi casa. Hoy le dije a mi esposa emocionado, el día antes de ir, dije, mi amor, tú no sabes lo que voy a hacer mañana. Me dice que mañana me van a enseñar a volar. ¿A qué? A volar. Mañana voy a aprender a volar aviones. Y nos vamos a subir, y me dijo el instructor que allá arriba se va a quitar y me va a entregar los controles a mí, cómo yo manejo la cosa. Y se quedó mirándome con la boca abierta. Tú estás relajando. Dijo, no, en serio, en serio. O sea, no, tú estás relajando. Dijo, no, mi negra, en serio. ¿Tú te imaginas cuando vayamos para Houston en nuestro propio avión? Y regresamos de Houston en nuestro propio avión. Dice, no, se montará otro contigo, pero yo no. No quiso. Se plantó, ay gordo, no, y se le llenan los ojos de lágrimas. Ahí mismo solté la licencia de aviador. Una pregunta le hago. ¿Verdad que por la persona que usted ama se atreve a dejar cualquier cosa? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿verdad que para amar a alguien usted tiene que conocerlo o conocerla? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo podemos tener fe en alguien que no conocemos? Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Cómo podemos tener fe en alguien que no conocemos? Génesis 15, 6. Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Cómo dice? Y le dijo, ¿qué cosa? Génesis 15, 6. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, Génesis capítulo 6, y creyó a Jehová y le fue contado. ¿Por qué? ¿A quién le creyó Abraham? ¿A quién le creyó Abraham? ¿Creyó las palabras de Jehová o a la persona de Jehová? Para yo creer en las palabras de alguien tengo que conocer a quién. A ese alguien. Yo no puedo creer en quien no conozco, ¿cierto o falso? ¿Sí o no? Para yo creer y confiar en alguien tengo que relacionarme con ese alguien. Tengo que tomar tiempo para hablar con ese alguien. Tengo que escuchar a ese alguien. Y no es posible que tengo que amar a ese alguien. ¿Cierto o falso? ¿Cómo puedo creer en alguien que yo no conozco? En alguien con quien no me he tratado. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, hizo muchas maravillas. Hizo maravillas portentosas. ¿Para qué? Para darse a conocer al pueblo. Porque ¿cómo ese pueblo iba a creer en quien no conocía? Con todas las maravillas, con todas las señales que Jehová hizo, entonces estaba tratando de que el pueblo creyera en Él al conocerle a Él. Nuestro problema con Dios, la pregunta de Jesús, ¿por qué no tenéis fe? Es que no nos relacionamos con Él. No tomamos tiempo para estar en comunión con Él. No tomamos tiempo para hablar con Él. No nos tratamos con Él. ¿Y cómo podemos creer en quien no conocemos? ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? ¿Quién es este? Este es el Hijo de Dios, dijeron los demonios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Por qué ha venido a atormentarnos antes de tiempo? Yo sé quién eres, el Hijo del Altísimo. ¿Saben los demonios quién es Jesús? ¿Sí o no? Y si usted camina con Jesús, y si usted es amigo de Jesús, y si usted está en el barco con Jesús, entonces ¿a qué le puede usted temer? Mire lo que dice la Biblia. Éxodo capítulo 14, versículo 31. Una pregunta de Dios. ¿Quién es este? Éxodo 14, 31. ¿Cómo dice el verso 31? Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. ¿Y qué dice ahora? Y el pueblo temió a Jehová. ¿Y qué dice? Y creyeron a Jehová. ¿Y a quién más? Cuando el pueblo creyó, cuando vio. ¿Cuándo creyó el pueblo? Cuando vio. Dios quiere hacer maravillas en tu vida, pero necesita que tú confíes en Él. Dios quiere levantarte y exaltarte por sobre toda la tierra,
pero necesita que tú creas en Él. En el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿qué dice? ¿Qué dice Hebreos 11, 6? Sin fe. ¿Por qué? Mire qué cosa rica. Hebreos 11, 6. Dice el versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es, ¿qué cosa? Galardonador de los que le buscan. Hay una pregunta que Dios hace en número 14, versículo 11, que es la pregunta de esta noche. Números 14, 11. Dice el versículo 11, Números 14, versículo 11: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hace Dios señales para que creamos, sí o no? ¿Sí o no? ¿Está dispuesto Dios a hacer maravillas en tu vida para que pueda creer? Sí. La fe bíblica está basada en las evidencias que da la manifestación del poder de Dios. No está basada en el vacío. No está basada en el vacío. Estaba en la universidad en Perú, y le dije a la presidenta de la universidad: oiga, me gustaría, además de la semana de oración de la noche, tener una semana de oración en la mañana a las 5 de la mañana. Y comenzó a reírse. Dice: ¿a qué hora, pastor? Así. Dice: ¿quién va a venir a esa reunión? Todos los estudiantes. Y empezó a reírse. Dice: yo tengo 30 años aquí y nunca se ha hecho. Me gusta más. Nunca se ha hecho, no. Pues lo vamos a hacer la primera vez. Ay, queda invitada, presidenta. Y dice: yo le soy sincero, yo no voy a venir. Usted va a venir aunque sea muy curioso, usted verá. Y hablé con el pastor, le dije: oiga, pastor Salomón, usted va a venir con nosotros. Y me dice él, como por vergüenza y respeto: sí, yo lo apoyo. Anunciamos la reunión 5 de la mañana el domingo por la mañana. Aquí no me dicen quién era la primera que andaba detrás de una columna chequeando. Sí, estaba de curioso. Y empezaron a llegar los muchachos. Algunos vinieron vestidos con su pijama, otros envueltos en una sábana. No importa cómo vinieran. Por esa mañana casi no vinieron muchos, pero llegaron 750. Así que al día siguiente, que era lunes, entonces sí vinieron muchos, vinieron como 1500. Es Dios todopoderoso. Y ahí hizo Dios cosas maravillosas. ¿Podemos confiar en Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que sí podemos confiar en Dios? ¿Usted se atreve a darle una cuota de confianza a Dios esta noche? ¿Quién es la persona que mejor podría guiar y dirigir la vida suya? ¿Se atreve usted a entregarle la vida a Dios esta noche? Y dejar que Él maneje el timón y lo lleve por el camino que Él quiera, no porque usted quiera. ¿Se atreve a hacer eso? ¿Seguro que se atreve? ¿Seguro? ¿Seguro? En la ciudad de Santiago había un muchacho que quería casarse con una mujer que fuera rubia, con los ojos verdes y blanca. Oiga bien esto, se van a reír hasta más no poder, pero van a entender una lección. ¿Verdad que queremos que las cosas sean como nosotros queremos? Vamos a ser honestos, ¿sí o no? Y ponemos todos los detalles. Oh, déjeme ponerle aquí un paréntesis. Cuando... No, eso no se lo voy a decir. Bueno, el amigo de la historia, estaba muy empeñado en su muchacha que fuera rubia, blanca y con los ojos verdes. Ay, mamacita. Y oraba a Dios que así era que la quería. Que no quería otra mujer en su camino. Él era trigueñito, oscurito y medio atarantado, medio... Sí, imagínense. Y apareció una muchacha, rubia, con los ojos verdes y blanca. Eso no era la voluntad de Dios, era la voluntad de Él. ¿Verdad que casi siempre queremos hacer nuestra propia voluntad? ¿Sí o no? Mamá decía que si usted siembra vientos, cosecha tempestad. Si usted siembra plátano, cosecha ¿qué? Algunos quieren cosechar guineos. Plátano da plátano.
Y la muchacha apareció y el tipo se enamoró de la muchacha, que era rubia, blanca y con los ojos verdes. Muy bonita la muchachita. Pero había un detalle que no entró en razón con la gente. La mamá de la muchacha estaba loca, la abuela estaba loca y la bisabuela murió de locura. Una hermana de la muchacha estaba loca, así que había alguien en una lista de locura y el tipo no lo vio. No vio. Se casó con su muchacha, ¿cómo? No. Rubia, blanca, con los ojos verdes. La locura viene después. Cuando usted se vaya a casar, tiene que mirar el ambiente donde está la flor de su juventud. Y llegó el día donde la mujer se puso. Escuche. Muchas personas piensan que fe es pedirle a Dios que cambie las consecuencias de nuestras decisiones. Eso no es fe. Dios te acompaña en las consecuencias de tus decisiones, pero las consecuencias vienen. Dios no te abandona, Dios te apoya, te ayuda y te consuela y todo, pero con todo amor te abraza y te dice: querido, cogí ahí, yo te lo buscaste. Cogí ahí. Coge. Ay, Señor, tú te lo buscas, aguanta. Dejémonos de cuenta, ¿sí o no? La gente quiere escapar a las consecuencias de sus decisiones. Dios perdona al pecador, pero no evita las consecuencias. Una muchacha muy enamorada, el novio se estaba muriendo del SIDA y gritaba: yo no puedo vivir sin él, y no puedo vivir sin él, y no. Y el médico le decía: usted sí puede vivir sin él. Y el tipo muriéndose ahí del SIDA, y ella: ay, no puedo vivir sin él, no puedo vivir sin él. Y entonces le dice ella al médico: ¿y qué puedo hacer para morir con él? Le dice: ¿qué puedo hacer para morir con él? Con un poquito de la sangre de él, tú resuelves tu problema y te mueres como él. Sí, pues yo quiero. Pues venga. Y se aprovechó que el médico salió, lo pilló con una jeringa y se murió ella también. Y después del asunto empezó a gritar: ¡me quiero morir! Esto es muy duro, hay que decirlo entre risas, pero seamos sinceros. ¿Verdad que muchos estamos pagando el resultado de nuestras decisiones equivocadas? ¿Sí o no? Le tengo buenas noticias. A pesar de pagar las consecuencias, el Señor no lo dejó solo. El Señor está con usted. El Señor lo perdona. El Señor lo lava. El Señor lo limpia y el Señor lo sostiene. ¿Quién es este? Nuestro perdonador. ¿Quién es este? El Cristo Redentor. ¿Quién es este? El Todopoderoso Dios. ¿Quién es este? El que no nos pide cuenta por nuestras faltas. Las consecuencias vienen, pero Él no nos condena. Trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Los escribas y los fariseos estaban listos para apedrearla. Se la trajeron a Jesús. Si la condenaba, lo sentenciaban ante las autoridades romanas. Si la dejaba libre, entonces decían que estaba en contra de la ley de Moisés. Y después de atacarle y de preguntarle que qué tú decides, entonces el Señor Jesús se levanta y le dice a ellos: el que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra. ¿Quién estaba libre de pecado en el grupo? Espérense, Jesús. ¿Qué pasa a ustedes? Sí, había uno, el Señor Jesús. Y dice en la Biblia que comenzando por los mayores, empezaron a soltar las piedras. Y entonces todos se fueron y las piedras quedaron en aquel lugar. Cuando Jesús se levantó, miró a la mujer y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Y qué le contestó la mujer? Ninguno, Señor, todos han ido. ¿Y qué le contestó Jesús? Ni yo te condeno. ¿Qué cosa? Vete y no peques más. ¿No es así el Jesús que nosotros conocemos? ¿Sí o no? Cuando los discípulos le dijeron a Jesús que le aumentara la fe, Él le contestó diciendo: si tuvieran fe como un grano de mostaza. La mostaza es un árbol y produce ¿qué cosa? Mostaza. Y el granito de mostaza es como pequeñito. De manera que Cristo comparó la fe con un fruto. ¿Sí o no? Entonces, si la fe es un fruto, tenemos que averiguar cuál es el árbol que la produce.
Y si averiguamos cuál es el árbol que la produce, podemos cosechar toda la fe que nosotros querramos. Por eso Cristo dice, puedes tener tanta fe como tú quieras, yo no te la voy a aumentar, es asunto tuyo. ¿Vamos al árbol de la fe? ¿Quieren que vayamos al árbol de la fe? ¿Sí o no? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo número 5. Oiga, aquí el tiempo corre también como allá. Pensé que aquí la cosa era diferente. No se preocupen que allá en donde vivo son las 8. Así que si aquí otra hora, yo voy a seguir por la hora de mi tierra. Sí, las 8 son allá. Así que ahora comenzamos de nuevo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Miren lo que dice. Por favor, mire qué cosa linda. Aquí estamos terminando. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿El fruto de quién? ¿Cómo se llama el árbol que produce fe? Espíritu Santo. Usted quiere mucha fe, entonces vaya al árbol que se llama Espíritu Santo y coseche toda la fe que usted quiera. ¿Cuánta fe puedo tener? La que usted quiera. Por ejemplo, anoche alguien trajo unos mangos. ¡Wow! Mi madre. Y entonces me dice la señora, y son del patio de mi casa. Digo, ay, qué bueno que usted vive lejos, porque mire, si viviera cerca. Y esta mañana me dieron 2 mangos de eso. Y entonces me dieron 2 más, ¿verdad que sí? Me dieron 2 más, no sé cuántos eran, pero me dieron 4. Si quisieran más de eso, vamos a tener un pleito. No lo compartimos. Pero imagínense que esa señora, no voy a decir el nombre para evitarle problemas a esa hermana, tenga una finca de esos mangos, 20,000 árboles de mango, de esa clase. Y nos dice a nosotros, mañana voy a enviar autobuses de la metro ahí para que lo recojan a todos y llevarlo a mi finca a comer mango. Ojalá eso suceda. Al día siguiente nos vamos todos a la finca. Como estaba hablando, me llevo mi gabán y aquí me llevo una bolsita, una fundita plástica de esa de los supermercados, que se llena con 10 o 15 mangos, que son grandecitos. Y llegamos a la finca. Y después que comemos mango y mango, dice, ya llévese lo que usted quiera, pastor. Saco mi funda, que bueno, aquí puede decir funda, por allá hay que decir bolsa, la bolsa. Saco mi funda, echo los mangos y me voy. Me voy triste, me voy feliz. Para cosechar 15 manguitos viejos de esa mata y echarlo en esa funda, ¿se necesita mucho tiempo? No, eso es rapidito y me fui. Voy feliz, pero en un ratito llené la bolsa, llené la funda. Número 2. Uno de ustedes llevó una funda de esa de echar basura, la negra, grandota. Le tomó más tiempo llenar la funda de esa. Pero otro llevó un saco de eso de echar azúcar grande. Pero hubo uno de ustedes que llevó una camioneta. ¿Verdad que para llenar la camioneta se necesita más tiempo? Y raque, sacudiendo la mata y echándole. Necesita casi mediodía. Hubo otro barbarazo que llevó un camión. ¿Me están entendiendo la moraleja? Y se apareció un loco con un tráiler. Mi pregunta, ¿quién determinó la cantidad de mango que se iba a llevar? Cada uno. La dueña, ¿cuánta autoridad dio? Toda. Mi pregunta, y sea sincero con usted, ¿verdad que no está dedicando suficiente tiempo al árbol del Espíritu Santo para tener suficiente fe? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces el resultado de su vida es proporcional al poco tiempo que está dedicando a la comunión con el Espíritu de Dios. No se queje. Si no le está yendo bien, asegúrese que no está en suficiente comunión con Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién es este? Es el Todopoderoso Jesucristo. ¿Quién es este? El que puede suplir todas nuestras necesidades. ¿Quién es este? Aquel que nadie lo puede vencer. ¿Y cómo es posible que llamándonos cristianos, siendo hijos de un Dios todopoderoso, estemos arrastrándonos de la manera como vivimos? ¿Cómo es posible? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde está el problema? No está en Dios, querido, está en usted. Necesita más tiempo en comunión con Él para que Él se glorifique en usted. Es el secreto del asunto. Los discípulos caminaban con Jesús, pero no lo conocían. Su mente y sus intereses estaban en otra cosa. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no?
Y daba pena que Jesús les decía, aún hay tantas cosas que les quiero decir, pero ahora no las pueden llevar. Mi pregunta clave de esta noche: ¿se atreve usted a decirle sí a Jesús? ¿Se atreve a decirle sí, Señor Jesús? ¿Se atreve usted a dedicar tiempo para estar en comunión con Jesús? ¿Se atreve a hacer eso? Mire, no es asunto de religión, le voy a ser honesto y sincero. Y perdónenme los religiosos. ¿No se han dado cuenta que las religiones como que nos han separado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, que es un programa de televisión, dígale que sea acá. Y llegué para representar un cierto lugar. Estamos sentados. Había una dama de la iglesia, que sé yo quién, porque lo del programa nos llevaron a todos como para hacer un careo. Y llegué, yo no sabía que era para hacer un careo ni para echar un pleito. Llegué allí como una mansa paloma y después de repente encontré muchos buitres con deseo de dar picotazo. Y yo no me voy a picotear de nadie. Yo dije, no, aquí yo también voy a defender, ya estoy aquí en el lío. Y cuando llego y nos sentamos, arranca una señora, que esa era la que tenía la candelazo más duro, y comienza a preguntar, ¿y usted de qué religión es? Y le dice a la persona, oh, de la iglesia tal, y lo rellenó. ¿Y usted? Y fue rellenando todo el mundo. Cuando llegó donde él me dice, ¿y usted de qué religión es? Digo, ¿quién, yo? Sí, yo soy cristiano. Me mira, me dice, y yo soy de Bajaula. Digo, qué bueno. Qué bueno. Y me dice, ¿usted sabe quién fue Bajaula? Digo, no me interesa. Me interesa. Dice, ¿cómo que no le interesa? ¿No conoce el Baja Bajita? Pues tampoco. Dice, ¿no le interesa esa cosa? Digo, mire, querida, la Biblia dice que no hay otra persona en quien podemos ser salvos que no sea Jesucristo. Y se me quedó mirando con deseo como de arrancar a picotazo. Y le dije, y hay de usted si comienza a insultarme, porque yo soy un siervo de Jehová. Y yo vine aquí en el nombre del Señor. Y no acepto ni que usted ni que nadie me insulte, porque yo no estoy insultando a usted. Ahora, señora, ¿quiere que oremos para que se le vaya mal el espíritu? Eso pasó aquí en Santiago. Perdón, yo estoy en la capital. Eso pasó en Santiago. Y la mujer se tranquilizó. Si usted camina con Jehová, Jehová estará enfrente suyo como glorioso Jehová. ¿Se atreve usted a tomar la decisión hoy de caminar con Jehová? ¿De llevarlo a su trabajo? ¿Sí o no? Vuelvo y le digo, no es un asunto de religión, es un asunto de relación. Si fuéramos más amigos de Jesús, fuéramos mejores religiosos. La gente quiere conocer a Jesús, pero andamos con una regla y un metro. La regla y el metro son buenos cuando la persona ama y conoce y ama a Jesucristo. ¿Cierto o falso? Cuando usted ama a una persona, ¿verdad que hace lo que sea por amor a esa persona? ¿Le gustaría enamorarse de Jesús? ¿Sí o no? Y entonces cuando le pregunten, ¿quién es este? Usted dirá, este es Jesucristo, mi Salvador. ¿Quién es este? Este es el Hijo del Dios Altísimo. ¿Quién es este? Este es la razón de mi vivir. ¿Quién es este? Este es Jesús, mi Señor. ¿Le gustaría esta noche hacer esa decisión de decidir y entregar su corazón en las manos de Jesucristo nuestro Señor? Recuerde, no es un asunto de religión, es un asunto de relación. Quisiera colocarse en pie esta noche, anunciando así a todo el mundo que desde hoy en adelante usted decide caminar con Jesucristo el Señor. Permitirle a Jesús que suba al barco de su vida, entregar el timón de su vida en las manos de Jesús. Quisiera ponerse en pie haciendo esa decisión con nosotros. Pastor, en mi trabajo hay problemas. No te preocupes, preséntaselo a Jesús. Pastor, en mi casa hay problemas. Preséntaselo a Jesús. Pastor, tengo problemas personales con vicios y preséntaselo a Jesús. Si los discípulos hubieran llamado a Jesús antes, no se hubieran perdido todos los pertrechos y las cosas que estaban en la barca que tiraron al mar, que tiraron al lago. Si hubieran llamado a Jesús desde que la tormenta comenzó, se hubieran evitado momentos de angustias, de dolor y de pesar. Si hubieran seguido las indicaciones de Jesús, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre yo lo haré, muchas cosas malas no les hubieran ocurrido. Es posible que esta noche haya alguna persona entre nosotros que en algún momento de su vida se apartó del Señor Jesús y las consecuencias negativas comenzaron a llegar.
Jesús no te va a condenar, no te va a señalar, no te va a criticar ni te va a empujar. Esta noche el Señor Jesús te dice, regresa, regresa. Y otra vez, tú puedes tener a Jesús en el barco de tu vida. Las consecuencias vienen, es cierto, pero el Señor Jesús es todopoderoso para sostenerte en medio de las consecuencias. No importa cuáles sean. La niña me lloraba y me decía, mi hermano siempre dice no, pastor, a venir a la iglesia. Él maldice a Dios y dice que es ateo. Y le dije a la niña, ¿tú quieres que él se salve? Y me dijo que sí. Pase lo que pase, pase lo que pase. Sea como sea, sea como sea. Vamos a orar por tu hermano. Pasaron 2 años y un día, con los ojos llorosos, la niña llegó a la iglesia de Esmirna y me dijo, pastor, mi hermano quiere hablar con usted. Mi hermano necesita hablar con usted. Mi hermano quiere que vaya por la casa. Y entonces le dije, ¿por qué tú estás llorando? Y me dice, pastor, mi hermano tiene el SIDA. Eran los primeros días que estaba comenzando la enfermedad. Dije, qué raro, ¿y ese no es tu hermano el que decía que no creía en Dios? Sí, el que maldecía a Dios, sí, pero ahora está llorando y dice que necesita hablar con usted. Llegamos a la casa, andaba con otro joven. Cuando llegamos a la casa, él estaba sentado en una silla bien lejos, apartado de todos los demás. Lo tenían como recluido al fondo de la sala. Llegué a la sala, saludé a todos y entonces crucé el tramo que nadie cruzaba y fui hasta donde estaba el muchacho y le di la mano. Tiene la mano bien caliente. Y cuando lo saludo, había una silla a su lado, me siento y empecé a hablar con él y comenzó a llorar. Y me dijo, usted pasó la prueba. Digo, ¿cuál prueba? Yo decía, si es verdad que Dios es Dios, que cuando el pastor venga no haga como todos hacen, que se quedan lejos, que pase, me salude y se siente a mi lado. Si hace eso Dios, yo te entrego mi corazón. Y dice, yo le entrego mi corazón esta noche, esta tarde, y comenzó a llorar. Mire, yo le confieso, pastor, que yo maldecía a Dios. Y yo hacía esto, lo otro. Y era un lujurioso, andaba buscando mujeres. Y una de esas mujeres en la ciudad tal me enfermó. Y ahora yo sé que mi sentencia está hecha. Los médicos me dicen que no hay mucho que se puede hacer. Yo sé que me voy a morir. Tengo una fiebre que no se me quita. Y me siento raro, cada vez se me van las fuerzas. Pero yo quiero entregarle mi corazón a Jesucristo. Yo quiero entregar mi vida a Dios y quiero pedirle perdón. ¿Usted cree que Dios me perdone? Y le dije, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quisiera preguntar esta noche, ¿hay entre nosotros alguna persona que en el pasado fue cristiano o cristiana, que por alguna razón se apartó del Señor y se fue? ¿Le gustaría otra vez, como el hijo pródigo, volver a los brazos de su padre? ¿Hay alguien así? Aquí hay una mano. ¿Usted podría venir conmigo aquí al frente? ¿Hay alguna otra persona que fue cristiano en el pasado y se fue y quiere regresar de nuevo a los brazos del Señor? Yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de regresar a los brazos del Señor. Aquí tengo una jovencita, ¿hay alguien más? ¿Hay algún otro valiente o otra valiente esta noche que quiera en público reconocer? Alabado sea Dios. Esto no es un asunto de la iglesia o de los hermanos, es un asunto de Dios. ¿Quisiera usted que Jesús entrara al barco de su vida otra vez? Aquí hay personas que yo conozco, que son gente que yo quiero mucho y posiblemente crecimos juntos. Se lo estoy poniendo bien difícil, que necesitan regresar a los brazos de Jesús. ¿Me ayudan a esa persona a pasar al frente, por favor? Si usted sabe de alguien, no se quede mirándome a mí, mírelo a ellos y dígale, camino, tú tienes que ir. Amén. Tráiganlo con amor. Sí, tráiganlo, déjense de cosas. Si ustedes lo dejan solito, nunca van a venir. Agárrenlo por la mano y tráiganlo. Vamos a orar por estas personas esta noche. ¿Hay alguien más? Alabado sea Dios.